Bien, vamos, empezó la grabación. Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a la nueva clase de Etnografía 2 de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Laica de El Faro de Manabí. Hoy vamos a analizar las formas en las cuales podemos levantar un proyecto de investigación etnográfica. Y tenemos tres partes principales dentro de el quehacer etnográfico. Comprendiendo, pues, primero la planificación de la actividad, la ejecución del proyecto planteado y finalmente el levantamiento, la construcción de un informe etnográfico que pueda resumir lo encontrado en nuestra investigación. ¿Por qué un plan etnográfico? El plan etnográfico es sumamente importante porque la etnografía no es algo que se hace de manera imprevista. La etnografía es una investigación científica que implica esfuerzos académicos, esfuerzos de tiempo, recursos personales, pero además también un tiempo determinado en el cual podamos concentrarnos al análisis de las características de una cultura. Que eso también pasa por un proceso de recolección que debe estar previamente planificado, porque podemos encontrarnos en el momento en el que vamos al encuentro con la cultura, con cosas que no habíamos esperado. Además de que una cultura tiene muchísimos elementos que pueden llamar nuestra atención. Y si somos investigadores curiosos, pues nos encontraremos con las ganas al menos de analizar muchísimo de esos elementos. Y eso pues puede generar un problema en el sentido de que nos distrae de nuestro objetivo de investigación. ¿Se imaginan ir a una cultura y empezar a investigar sobre su religión? Y en medio de análisis sobre la religión nos vamos a investigar los roles de los niños o las diferencias de género entre niños y niñas, o la economía, o por qué no usan ciertos animales para la alimentación o para la reproducción de los animales, la ganadería. Y todo esto son preguntas que podemos hacernos y que un investigador tendrá la tentación de hacerse. Y si no está dentro de nuestra capacidad hacer una investigación total de la cultura, pues más nos vale tener un poco de planificación previa para no desviar nuestra atención, para enfocarnos en los aspectos que consideramos desde el inicio como aspectos relevantes, interesantes, importantes. Los puntos a observar para diseñar un plan etnográfico. El plan etnográfico, como les explicaba, es un trabajo previo a la intervención en la cultura, a la intervención etnográfica. Y por lo tanto, se hace teniendo un mínimo de información de la cultura. No creamos que se pueda hacer un plan sin haber tenido ningún contacto o ninguna información. Es necesario tener algo de información, algo de contacto mínimo en cualquiera de las posibilidades que tengamos, físico, telefónico, por internet, investigaciones previas, para que nosotros podamos definir un poquito nuestro interés sobre la cultura, nuestro interés investigativo. Por lo tanto, primero, lo que debe estar en un plan, primer punto, la selección de una etnocultura. Es decir, ¿qué cultura vamos a analizar? Y además, en el momento en el cual nombramos la cultura que queremos comprender, el grupo humano que queremos comprender, recuerden que hablábamos ya en algunas clases anteriores de que la etnografía no solamente se levanta sobre culturas que están como previamente identificadas como culturas diferentes o poblaciones indígenas, o en ese sentido no únicamente se relaciona con los grupos étnicos, sino que hablábamos de todas las asociaciones humanas que puedan tener acuerdos y normativas internas implícitas y explícitas. Es decir, que en la convivencia de los seres humanos, pues cuando se construye cultura de encuentro, cultura de convivencia, y por lo tanto hay etnografía en las cárceles, etnografía en espacios de consumo de drogas, por ejemplo, etnografía sobre la conducta humana en espacios de actividades lúdicas o de fiestas, etnografía universitaria, etcétera. ¿Por qué? Porque el ser humano no es algo que se introduce en la cultura de vez en cuando, sino que la cultura la acompaña siempre y en el encuentro con los otros seres humanos generan culturas para convivir. La cultura, por lo tanto, son todas estas formas de encontrarnos, de convivir, de expresarnos, las normas que implícitamente, es decir, que nadie las dice, pero existen, y también las normas que existen, que se vuelven explícitas y que se hablan de ellas,
la cultura, pues, es una manera de plantearnos que el ser humano vive en ella constantemente y entenderla, pues, pasa primero por reconocer que siempre hay cultura en las asociaciones humanas. Por lo tanto, primero, definir el grupo humano, la etnocultura tenemos aquí. Pero puede ser el grupo humano, el lugar, la persona, las personas, la asociación que queremos entender. Y esto acompañado con una descripción mínima. Es decir, de quiénes estoy hablando, en qué lugar se encuentran, quiénes son, qué cosas sé mínimamente que puedan orientar al lector. Por ejemplo, cuando digo una etnografía sobre los Áchiras, digo, la cultura de los Áchiras es una cultura milenaria que se encuentra ubicada en tal parte del Ecuador, ¿sí? Y que es muy conocida debido a el tinte que usan en su cabello, por lo cual se les ha denominado como colorados. ¿Esto qué hace? No explica la cultura, pero ubica al lector en la selección que hice yo, que hizo mi grupo de investigación sobre la cultura que vamos a analizar. Primer punto. Vamos con el segundo punto. Revisión de la lectura, ¿sí?, correspondiente a dicha cultura. Es decir, el estado del arte. ¿Qué se ha escrito sobre esto? ¿Qué bibliografía he identificado? Entonces aquí lo que ponemos es una lista de bibliografía previa, de documentos periodísticos, de documentos audiovisuales y de documentos pues, bibliográficos propiamente dicho. Entonces aquí, cuando uno planifica, también planifica este proceso de lectura, este proceso de indagación previa. Por lo tanto, revisar lo que ya se ha encontrado nos va a ayudar a ¿qué? Por un lado, a no repetir una investigación previa, o al menos repetirla desde un enfoque crítico, desde un enfoque de reconstrucción del quehacer etnográfico, en el sentido de que si una etnografía sobre el rol de la comida en la cultura manabita, y digamos en Santa Ana, en la parte rural de Santa Ana, si ya se realizó una etnografía sobre el rol ceremonial, festivo, cotidiano de los alimentos en Santa Ana, en la parte rural, pues yo no repita exactamente la misma etnografía, sino que conociendo los resultados de etnografías previas ya realizadas en el lugar pueda generar aportes nuevos. Por lo tanto, importantísimo tener el estado del arte o la bibliografía previamente identificada y leída. La identificación de las variables u objetos de interés es el tercer punto en nuestra planificación. Quiere decir, ¿qué voy a querer saber dentro de esta cultura? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Y qué es lo que quiero comprender? Es decir, cuando hablo de la cultura manabita, pues hay muchísimos objetos de interés. Hablamos de alimentación, hablamos de parentesco, hablamos de familiares, hablamos de estructura familiar, hablamos de estructura política, hablamos de convivencia barrial. Y esto puede ser sumamente interesante porque son temas muy diversos. Por lo tanto, identificar de entrada cuáles son las variables que quiero analizar. Si me voy a concentrar en alimentación, incluso puedo decir en alimentación festiva. Si me voy a dedicar al tema de alimentación ceremonial para ciertas cosas religiosas. Si me voy a dedicar al tema de festividades públicas relacionados con festividades religiosas, por ejemplo, únicamente. Es decir, hay un montón de variables que yo puedo seleccionar y eso pues partirá del interés que tenga el observador e incluso muchas veces del interés que tenga la misma comunidad en relación con el investigador, es decir, qué es lo que estamos tratando de comprender. Por lo tanto, dejar definida la cultura por sí sola no es suficiente, sino que debemos además en nuestra planificación dejar identificada la variable, las características de la cultura que voy a indagar. Siguiente punto, cuarto punto. A partir de lo que ya identifiqué, ¿sí?, cuáles son las variables, yo escribo la variable de una manera muy sencilla. Digo, voy a analizar el rol del uso de sustancias psicotrópicas, del uso de drogas en las culturas urbanas juveniles de Manta. ¿Ok? Eso es la variable que acabo de identificar. Es decir, no voy a hablar de ropa, no voy a hablar del rol de las mujeres o no voy a hablar del rol etario de las edades dentro de las culturas urbanas, sino que voy a hablar del uso de drogas. ¿Qué rol fungen las drogas, ¿sí?, llevan las drogas en el espacio de las culturas urbanas? Eso lo he escrito ya como mi variable de objeto de interés. Ahora, ¿por qué elegí eso y no otra cosa? ¿Por qué decidí elegir eso? ¿De dónde nació ese interés? ¿Qué es lo que espero hacer? ¿Por qué es importante hacer esa investigación?
consideremos que la etnografía nos permite, en el espacio político, sociológico, del trabajo social, nos permite introducirnos en una cultura y eso es valiosísimo en tanto facilita las intervenciones sociales. Por lo tanto, ¿por qué elegí esa variable y no otra? Entonces hay que justificar esa variable, hay que justificar la elección de la cultura, ¿sí? Y por lo tanto una justificación mínima del proyecto debe estar incluida en la planificación. Por estos motivos se eligió esta cultura y estas variables, debido a que han habido incidentes, han habido problemas previos, debido a que hace un mes pasó tal cosa, debido a que ha habido una ola migratoria en tal barrio y por lo tanto queremos conocer cuál es su capacidad de respuestas a la migración, debido a que el consumo de drogas ha subido en los barrios de Manta, debido a la aprobación de un nuevo código de salud, debido a ciertas posturas que se han suscitado al respecto de la criminalización del consumo de las drogas, debido a una nueva corriente, una tendencia latinoamericana de plantear a las drogas desde un enfoque de consumo problemático y consumo no problemático. Y es decir, ahí hay unas justificaciones que deben estar sosteniendo nuestra elección del tema del proyecto. A partir de eso, luego avanzamos y declaramos un objetivo general, ¿sí? Un objetivo general que es un objetivo que esperamos cumplir al final de la investigación, que tiene muchísima relación directa con la selección del objeto de interés, ¿sí? Con la selección de la variable, porque si hemos decidido analizar una variable sobre el consumo de drogas, pues nuestro objetivo general debe estar relacionado con esa variable, ¿no? Comprender el rol y los usos del consumo de drogas en la cultura tal. Ese es nuestro objetivo general, que es el gran objetivo que esperamos obtener al final. Y a partir de ese objetivo general, unos objetivos específicos que deben estar siempre direccionados al cumplimiento de ese objetivo general. Objetivos específicos que puedan ser conocer los tipos de drogas que se consumen, conocer los espacios en los cuales se consumen, las formas de consumo, los estereotipos alrededor del consumidor de en las culturas urbanas, los estereotipos negativos, puede ser conocer los estereotipos positivos, conocer las diferenciaciones internas sobre las drogas que se consumen. ¿Son todas las drogas iguales para las culturas urbanas que consumen o no? Esos son objetivos específicos que luego nos van a estar tributando siempre a la comprensión general de ese gran objetivo general. Luego de eso, pues tenemos unas técnicas a implementar. Y aquí también definir esas técnicas a qué actores o en qué eventos vamos a implementar. Aquí tenemos pues la entrevista etnográfica de la que hemos hablado. Tenemos la posibilidad de implementar observación. Tenemos la posibilidad de implementar análisis bibliográfico, que está muy relacionado ya con el estado del arte, pero además nos va a permitir encontrar información, ¿sí? en estas bibliografías previas, pero información que también puede tributar a este objeto de interés, a nuestros objetivos. En ese sentido, una bibliografía nos puede ayudar a ubicarnos, ¿sí? Por eso está como uno de los primeros puntos, pero además también la bibliografía es fuente de información cuando ya está relacionada directamente con el objetivo general y el objetivo específico. Entonces, revisar bibliografía que también esté relacionada con estos objetivos generales y específicos nos sirve muchísimo como una técnica de investigación. Y incluso en el caso de ustedes actualmente, por el tema del teletrabajo y la teleeducación, pues la consulta bibliográfica será una de las principales herramientas que podrán usar. Pero además, por ejemplo, cuando yo defino hacer entrevistas etnográficas, es importantísimo definir a quién voy a entrevistar, qué actor voy a comenzar a acompañar. Una técnica constante que siempre se usa es el diario de campo. Es decir, una libretita en donde vamos anotando todo lo que va pasando. ¿Por qué? Porque la memoria es frágil y porque necesitamos, aunque a veces tengamos todo grabado, necesitamos ir subrayando, ir escribiendo las ideas más importantes, más relevantes que luego queramos usar como guías en la comprensión y en la redacción de la etnografía. Y eventos, en el sentido de que vamos a definir qué eventos vamos a observar o qué eventos vamos a analizar. Como les digo, si la etnografía sobre el consumo en culturas urbanas juveniles, pues habrán eventos que a mí me interesen principalmente, como a lo mejor estas culturas hacen unos encuentros anuales, ese evento necesito ir a hacer una observación participante. Por ejemplo, para conocer
toda la percepción que se tiene sobre el consumo en ese evento, porque es un evento importante para la cultura. Por lo tanto, técnicas a implementar en relación con los actores y los eventos. Y por último, a partir de esto, un cronograma de trabajo que pueda decir a mí, ok, ¿cuándo voy a hacer tal entrevista? ¿Cuándo voy a hacer tal observación participante? ¿Cuándo voy a hacer la observación no participante? ¿Cuándo voy a hacer, pues voy a estar introducido en la cultura y en la convivencia con ellos? Por lo tanto, bueno, ¿cuándo voy a hacer las revisiones bibliográficas? Es decir, que nuestro proyecto pueda tener una estructura temporal que nos deje muy claro cómo vamos a trabajar. ¿Ok? Y hasta ahí tenemos la definición de un plan mínimo etnográfico. ¿Sí? Un plan etnográfico va a tener por lo menos estos elementos. Hay otros formatos que incluirán otros elementos, pero al menos con estos mínimos que les he puesto aquí, nos permitiría pues avanzar hacia la definición de nuestro plan etnográfico.